Y empezamos. Todavía se están uniendo varios colegas. Dentro de un minutito empezamos. Qué lindo, qué fantástico ver a tantos amigos y amigas. A ver, lo voy a decir ahora y tal vez dentro de un ratito lo vuelvo a repetir para que se escuche. Qué oportunidad sin igual para contar con tanta participación de tantos países en un evento en portugués. Es una emoción. Realmente no recuerdo una reunión con tantos colegas, con esta convocatoria, con esta respuesta, porque uno siempre piensa que si estamos hablando en portugués, bueno, me parece espectacular esta experiencia tan nuestra. Celia, sí, tu comentario es espectacular y siento mucho orgullo, sí, realmente. Bueno, queridos y queridas, ¿empezamos? Fantástico, sí. Ya podemos empezar. Hay gente que o recién se levanta o ya es muy tarde, así que vamos a ser muy, muy puntuales y realmente empezamos, le damos la bienvenida a todos con orgullo y alegría. Bienvenidos y bienvenidas, colegas que están aquí participando para festejar el Día Mundial de la Audición con la interpretación, el tema de interpretación y salud auditiva y, bueno, con gran alegría a AIC Brasil y a PIC, la Asociación Profesional de Intérpretes de Conferencias de Brasil, les da las bienvenidas a todos ustedes. Soy Larisa Benevides de la cabina portugués-inglés, soy miembro del Consejo AIC Brasil y soy la presidente de AIC Brasil, formo parte de el AB, el Advisory Board de AIC. Y para mí es un gusto enorme estar acá como una de las anfitrionas juntamente con Celia. Celia Furi, yo soy presidente de la asociación APIC, Asociación Profesional de Intérpretes de Conferencia de Brasil, soy la presidenta y también soy miembro AIC, y juntamente con los colegas de la comisión directiva de APIC y AIC Brasil, vamos a organizar nuestro lindo evento hoy, el Día Mundial de la Audición. Gracias, Celia. Bueno, qué lindo estar acá con todos ustedes, qué honor, y como ha dicho Celia al principio, este tema es un tema que nos convoca, un tema esencial, la salud auditiva y la interpretación. Antes de empezar, los avisos de siempre sobre la interpretación simultánea que tenemos aquí en Zoom. Recordemos que obviamente nuestra charla será en portugués, impartida en portugués, pero tenemos interpretación simultánea en español, en inglés, en francés, en ruso y en chino. Así que ustedes pueden escoger el idioma de preferencia en el globo terráqueo, el icono de interpretación, interpretación, y pueden elegir el idioma que prefieran. Si tienen algún problema técnico, alguna duda, comuníquense con nosotros por el chat. Tenemos los anfitriones, los coanfitriones, todos disponibles para ayudarlos en lo que sea. Y les avisamos que se va a grabar nuestra charla, así que si alguien em, tiene algún tipo de inconveniente, por favor no habilite su video. Gracias, Celia. Así que bueno, el Día Mundial de la Audición, que sin duda es un día fundamental con su día oficial el 3 de marzo. ¿Por qué? Porque tenemos un Día Mundial de la Audición desde el 2010, cuando la Organización Mundial de la Salud decide festejar el día 3 de marzo como el Día de Concientización de la Salud Auditiva. El objetivo de esta iniciativa del Día de la Audición es concientizar a la sociedad respecto de la importancia en todo lo que hace a la prevención de la pérdida auditiva y la prevención de la salud auditiva. Y según los datos
que se han publicado en la OMS, se calcula que tengamos más de 1,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad auditiva y este número estimativo aumentará significativamente al 2050. Entonces, el objetivo de nuestra charla el día de hoy, queridos y queridas colegas, amigos y amigas, es, en primer lugar, darle visibilidad a este tema que nos convoca, aprovechar esta fecha que recién ha pasado y obviamente no lo festejamos el 3 de marzo porque realmente estábamos compitiendo con los festejos de carnaval y el 10 de marzo algunas participantes no podían esa fecha, así que el día de hoy es el día de nuestra convocatoria y festejo. Así que bueno, es hacer hincapié, darle visibilidad al tema y sin duda especialmente en nuestra comunidad, la comunidad de intérpretes, estamos todos más expuestos a este tipo de situación, aumentando la importancia de la prevención y el seguimiento profesional serio, idóneo, con un profesional fonoaudiólogo o otorrino laringólogo. Y por esta razón, el segundo objetivo de nuestra convocatoria, de nuestra charla, es difundir los resultados de una encuesta realizada acerca de la salud auditiva por APIC, nuestra asociación brasileña, durante el 2022, dándole inicio a este proyecto bajo Andrea Negreda, que era la presidente de APIC en ese momento y es una de las disertantes del día de hoy, estuvo a cargo de esta encuesta, de este estudio, porque realmente fue un momento muy interesante, seguíamos con la pandemia, no habíamos vuelto a la nueva normalidad de nuestro trabajo y realmente en este sentido, nosotros los intérpretes, nuestra comunidad, realmente se detuvo un minuto para pensar acerca de la salud auditiva. Entonces, los datos de este estudio son los datos que Andrea nos comparte hoy, comenzando con este estudio y encuesta dentro de APIC y obviamente también con AIC, porque nosotros en nuestras asociaciones profesionales desempeñamos un papel esencial en la concientización de todo lo que hace a la salud auditiva. Claro, Celia, sin duda, y el objetivo de todo esto, de los esfuerzos de nuestras asociaciones para darle importancia al rol que nuestras asociaciones tienen y por eso hemos invitado a nuestro colega Lian Yu Liao, que es el responsable del Science Hub Health Workstream de AIC. Él será el primero que aborde este tema el día de hoy y nos va a contar un poquito qué es lo que se está realizando en el equipo de Science Hub de AIC Central. Posteriormente, después de Liang Yu, tendremos a Natalia Tadei, una colega muy, muy querida por todos nosotros, muy presente, que forma parte del Health Workstream y desarrolla una tarea fantástica y nos va a contar un poco cuál es la fisiología de la audición, que tal vez uno realmente ignora. Y es importante saber que conocer nuestra anatomía y fisiología es el primer paso en la concientización. Posteriormente, Andrea Negreda, que Celia recién nos cuenta, va a compartirnos los resultados de la encuesta. Y finalmente, vamos a tenerla a Laila Peña, con su testimonio, una querida colega que, bueno, ha superado varios desafíos auditivos y tiene una carrera muy, muy exitosa. Claro, fantástico. Así que, bueno, antes de empezar, muchísimas gracias a nuestros oradores, oradoras que están aquí. Gracias a Lian Yu, que está aquí con nosotros y nosotras. Y muchísimas gracias especialmente a este equipo de intérpretes, que es la razón por la cual podemos realizar esta charla multilingüe e internacional. Muchas gracias por estar aquí compartiendo su talento, su tiempo, para que esto sea posible porque realmente es la razón por la cual estamos organizando todo esto. Así que muchísimas gracias. La comisión directiva de APIC, el Bureau AIC Brasil, les agradece muchísimo la participación y que sea un día de concientización e intercambio de información para todos y todas.
Bueno, le podemos pasar la palabra a Lian Julio. Le agradecemos muchísimo la participación. Lian, sabemos que la región horaria donde usted está es bastante complicada, así que le agradecemos su participación, Lian. Sí, muchísimas gracias. Voy a hablar brevemente acerca del Science Hub Health Workstream de AIC. Así que acá estamos en esta foto con la colega de Italia, acá la colega de Paraguay y Natalia, que está también aquí con nosotros, y nuestro colega de Rumania. Somos un grupo de profesionales de la salud, dermatólogos, fonoaudiólogos, médicos. Gabriela Verdi es una instructora de Pilates, Ana Laura, una asesora nutricionista y patóloga química. Sabemos que nuestra misión es velar por el bienestar y la salud de los intérpretes. Nuestro enfoque no fue totalmente sobre la audición. Nuestro grupo en realidad tiene objetivos relacionados con la salud en su conjunto. Proporcionamos información, asistencia y soporte. Buscamos educar e informar a las personas involucradas, documentar y promover las buenas prácticas y establecer y mantener una lista de publicación relevante o publicaciones relevantes. Buscamos oportunidades para que AIC se involucre en las investigaciones relacionadas con la salud del intérprete y consultar y colaborar con otros flujos de trabajo, otros consejos y comités de AIC. Queremos apoyar y conversar con la comunidad sobre la salud. Quizás ustedes ya hayan visto escenas como estas si nos visitaron. Nuestra iniciativa actual es desarrollar una señal para indicar, para mostrar a los técnicos y ponentes que la calidad del audio está mala y entonces adoptamos esta posición. El método 2, perdón, Leyu, perdón por interrumpirle, pero tenemos dificultades para escucharle. Si puede hablar un poco más alto. Claro, estas imágenes muestran dos iniciativas relacionadas con la salud auditiva. Son métodos que estamos tratando de desarrollar para hacer signos o señas no verbales, tanto para los organizadores como técnicos, para comunicarles que la calidad del audio está baja, como acabas de indicarme. Entonces, la primera de la izquierda es la posición que presentamos a los ponentes y en la segunda foto, sí. Si uno comió judías o frijoles o si tiene problemas en la espalda, esta sería la posición. Pero ahora en serio, estas son las imágenes de lo que dijimos recién, que fueron sesiones matinales de yoga al inicio de cada día. No sé si ustedes ven a Natalia ahí, está actuando como instructora de yoga. Aquí también vemos a Natalia haciendo como un calentamiento físico durante la asamblea de Lima de AIC. Nuestro enfoque ahora está en crear conciencia sobre la salud auditiva, no solo en cuanto al shock acústico, como también porque tenemos que ver qué podemos hacer para preservar nuestra salud auditiva. Nuestra audición es importante saber entonces lo que podemos hacer para mantener la salud plena auditiva. Estamos produciendo un podcast que hablará de la importancia de las pruebas de audición y cuáles son los componentes que podemos interpretar allí. Es buenísimo escuchar estos proyectos innovadores que se están llevando a cabo, como este de AIC Brasil, relacionado con la investigación que se presentará.
De momento es esto. Yo quiero terminar con esta diapositiva, que es una reflexión de uno de nuestros miembros en cuanto a la salud auditiva que se publicó recién por parte de AIC. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yanju, por tus palabras. Excelente el trabajo que se está desarrollando. Es realmente admirable el tener tantas personas para hacer todo esto. Por eso resaltamos cada vez más la necesidad de tener voluntarios y voluntarias, porque necesitamos brazos para realizar tantas cosas. Ahora debemos valorar esto y hacer nuestra parte. Te agradezco mucho por tu participación y espero que puedas quedarte hasta el fin de la noche con nosotros. Pero si no lo puedes por cuenta de tu horario, agradecemos mucho tu participación y te dejamos a gusto. Ahora quisiera invitar a Andrea Negreda, que es nuestra segunda ponente de la noche, es intérprete de conferencias, miembro AIC y APIC, y ha presidido a PIC desde 2019 a 2021. Andrea, muchas gracias, bienvenida y siéntete a gusto para compartir la pantalla con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Lara. Lari, pero yo quisiera que Natalia hablara antes porque va a hablar de la parte de fisiología que será buenísima y así seguiríamos una secuencia natural. Natalia, ¿puede ser así? Claro, excelente. Entonces voy a presentar a Nati, querida que está aquí con nosotros. Natalia, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por tu participación. Y Natalia es intérprete de conferencias, miembro AIC, miembro APIC, licenciada en fonoaudiología por UFRJ y es formadora de intérpretes de PUC Río de Janeiro, además de ser miembro del Science Hub de AIC Health Workscreen. Muchas gracias, Larisa, muchas gracias a todos y todas. Es un placer y una emoción estar aquí. Como se dijo, es un evento todo en portugués, solo una charla corta en inglés, pero mayoritariamente en portugués internacional con tantas lenguas. Es buenísimo. Quiero agradecer la invitación de AIC y APIC por la invitación para participar en este evento. Un momento que voy a compartir pantalla. Ahora sí, está bien. Como dijo Larisa, mi presentación y la de Andrea, bueno, mi presentación será una presentación muy básica acerca de la fisiología, anatomía y fisiología de la audición. El título es ¿Cómo escuchamos? El camino del sonido hasta el cerebro. Aquí en este vídeo hay un resumen en realidad de todo lo que ocurre. Yo voy a describir en detalle lo que están viendo en esta imagen. Cuando nosotros pensamos en audición, por lo general lo que nos viene a la mente es la oreja. Y cuando pensamos en oreja, lo primero que se nos ocurre es la parte que vemos de la oreja. Pero en realidad tenemos tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno, que solemos solo nombrar, pero solemos solo nombrar la oreja, la parte exterior. Pero tenemos tres partes y no dos como pensábamos. La oreja tiene como función dos cosas: el escuchar y equilibrar. Nosotros tenemos una parte auditiva y una parte laberíntica de equilibrio. La oreja o el oído está dividido en oído externo, medio interno. Dice Ángela que 6 orejas. Sí, es verdad. En realidad están viendo en la figura la división de los tres oídos y un enfoque, una ampliación del oído interno. Vamos a hablar didácticamente de las tres orejas o de los tres oídos. Esta es la oreja de mi hijo. Es la más
linda del mundo. En mi opinión, es totalmente exenta en este comentario, pero tenemos entonces el oído externo que está formado por el pabellón auricular, que es lo que vemos, el canal o conducto auditivo, que es el agujerito que vemos, y la membrana timpánica. Solo si utilizamos el otoscopio no podemos ver, porque si no es así no podemos verlo, ¿no? Vamos a hablar entonces del oído externo. El pabellón auricular tiene dos funciones. Dirige el sonido hacia el conducto auditivo y todos estos pliegues que creemos que son aleatorios en la oreja no lo son. El sonido, las ondas sonoras vienen, se golpean con estos pliegues y se dirigen al conducto auditivo. Y la diferencia como la forma como el sonido incide en el pabellón auditivo influye en la onda sonora. Entonces tiene dos funciones aquí. Luego tenemos el conducto auditivo. No lo valoramos, pero sí es muy importante. El conducto auditivo es el camino que recorre el sonido hasta llegar a la membrana timpánica. Tiene una función de protección. Imagínense, si la membrana timpánica estuviera muy cerca del orificio, sería más fácil perforarla, ¿no? Y tiene una parte cartilaginosa y una parte ósea. Se me olvidó decir antes que, incluso porque Larisa ya lo nombró, que yo creo mucho y es lo que intento hacer siempre en PUC. Yo creo mucho que tenemos que conocer nuestras herramientas de trabajo para que podamos cuidarlas. Así que era un comentario que quería decir que tanto la voz como la audición son nuestras herramientas de trabajo. Así que es clave conocer lo que tenemos para que podamos cuidarlos. Bueno, era este mi comentario. Seguimos con el conducto auditivo que tiene la función de protección y la parte cartilaginosa y la parte ósea. La cartilaginosa, que es la de color rosa que ven aquí en el corte transversal, tiene el mismo tipo de cartílago del pabellón y ahí se produce entonces el cerumen. Y en esta zona están estos pelitos que echan hacia afuera el cerumen. La parte ósea no los tiene. Cuando limpiamos el oído con los bastoncillos, empujamos el cerumen y por lo tanto no utilicen entonces estos hisopos para limpiar la oreja. Pasemos a la membrana timpánica, y pertenece tanto al oído medio como interno, es un divisor, está entre los dos. La membrana timpánica en las imágenes ven en la esquina inferior izquierda una membrana timpánica bellísima, bella, brillante, transparente. Podemos ver a través de ella uno de los ciclos en realidad, huesecillos, en realidad dos, y en la esquina derecha vemos un pobre niño con otitis, con un tímpano totalmente abultado, abollado, hacia afuera y muy rojo. Pobrecito, debe tener mucho dolor. La membrana timpánica tiene una función de protección también. En este caso, una función de la oreja media. La membrana timpánica hace una cosa que es muy importante. Transforma las ondas sonoras en energía mecánica. Más adelante voy a decir para qué lo hace y amplifica la energía mecánica a la cadena de huesecillos de la oreja. Pasemos ahora a entender mejor para qué convierte en energía mecánica y para qué amplifica. Pensemos lo siguiente. Volvamos a la primera imagen. Un momento. El sonido está en un medio aéreo. Las ondas sonoras están en el aire y luego entran, se reflejan hacia el interior del conducto auditivo y hacen que vibre la membrana timpánica. Pero si yo les dijera que las células que son responsables de oír nuestro órgano auditivo de verdad es la cóclea y las células están en medio acuoso líquido. ¿Ustedes ya trataron de gritar bajo el agua?
no requiere mucho más volumen o fuerza para escuchar un poquito debajo del agua. Entonces, para que las ondas sonoras del aire lleguen y aporten la misma intensidad de sonido en el medio líquido, tenemos que amplificar la señal. La manera como la naturaleza o la selección encontró, o selección natural encontró de hacer la selección es convirtiendo la energía de las ondas sonoras en mecánica, amplificando a través de los huesecillos para que alcance la intensidad correcta en el medio líquido. Volvamos porque ahora vamos a hablar del oído medio y de los huesecillos. El oído medio está en la imagen que ven. Es una cavidad llena de aire, pero sigue en este medio, aunque es diferente del oído externo. ¿Por qué? Vean aquí, este conducto es el canal auditivo y es responsable por la ecualización de lo que está dentro con lo que está afuera a partir de esta trompa auditiva. Entonces, cuando uno no escucha, cuando uno está resfriado, cuando sube y baja alturas en montañas, entonces tenemos a la membrana timpánica y los tres huesecillos, que son los más chiquititos del cuerpo humano, el martillo, el yunque y el estribo. Estos tres huesecillos se mueven, la membrana del tímpano mueve estos huesecillos y ven aquí la punta del estribo. Bueno, la parte recta del estribo se apoya en la estructura interna del oído. Esta estructura del oído interno se llama ventana oval. Entonces, a ver si me siguen con este ejemplo. Tenemos la membrana del tímpano, que comparado a la ventana oval es mucho más grande. Tenemos la vibración de la membrana del tímpano, el movimiento de los huesecillos y la energía mecánica repercute en una superficie mucho más chiquitita que se llama ventana oval y así se amplifica la energía. Llegamos de esta manera al oído interno. El sonido entra por el conducto auditivo, la membrana del tímpano vibra, se mueven los huesecillos que de alguna manera también entran en contacto contra la ventana oval y el líquido que está adentro de la cóclea se mueve. La cóclea es el órgano auditivo. Es este caracol que ven acá en la imagen. No son los aros, no, estos son los conductos semicirculares y no vamos a hablar sobre equilibrio porque, bueno, estaríamos horas. No, no, no. Pero sigamos y obviamente ya voy 10 minutos, me faltan 10 más. Así que bueno, sigamos. En la cóclea tenemos líquido. El medio es líquido. Y dentro de este líquido tenemos las células ciliadas que son responsables por recibir el sonido. Recibir, creo que recibir o percibir o reconocer, no sé cuál es el mejor verbo, pero bueno, es donde este estímulo pasa de ser un movimiento en el líquido, recibe este estímulo mecánico y envía señales por los neurotransmisores al nervio auditivo. El mecanismo es este. Así que bueno, ¿qué es lo que pasa? Y ya se los muestro. Miren, miren acá a la cóclea. La cóclea, a ver, la cóclea, la cóclea tiene forma de caracol, es una espiral. Y estas células, que son estas pestañas que tenemos acá, estas células se organizan dentro de la cóclea, estas células ciliadas. ¿Ven este flequillito? Bueno, están acá estas células ciliadas en grupos y cada grupito responde al estímulo de una frecuencia determinada. Así que si tenemos frecuencias
más bajas o más agudas, más graves, y así sucesivamente cada grupito tiene una respuesta tonotópica. Bueno, sigamos. Las frecuencias. Ah, no, pero me olvidaba, perdón. Retomo. Lo que pasa es esto. Cuando uno recibe un sonido, el líquido entra en movimiento. ¿Y qué pasa? Excita estas células, las ciliadas. Así que, a ver, imagínense, pensemos esto. Cuando uno se expone al sonido hoy en día, si pensamos un minuto en lo que pasaba hace, bueno, no sé, hace 40 años, no teníamos en absoluto la cantidad de estímulos que tenemos hoy en día. Totalmente diferente. Y las células ciliadas no se reponen. Uno nace con una cantidad específica de células ciliadas y no se reproducen. Uno va perdiendo células ciliadas, se mueren y sabemos que el nivel de exposición y la intensidad de la exposición hoy en día está directamente vinculada a la muerte, a la apoptosis de estas células ciliadas. Entonces, en realidad, tenemos que ahorrar nuestras células ciliadas, ahorrar nuestro sistema auditivo y es muy difícil hoy en día. Y una imagen que me encanta y no me acuerdo quién es el autor de esta cita, pero a ver, cuando uno ve esta imagen, ¿no parece un pasto verde? Bueno, y como si fuera un pasto, esta imagen, si uno camina descalzo por el pasto, sí, un pasto, un jardín con estos cerquitos. Bueno, pero a ver, cuando uno camina por el pasto, uno pisa el pasto y lo aplasta. Pero ¿qué pasa si uno camina 1000 veces por el mismo lugar o si miles de personas caminan por el mismo lugar? ¿Qué pasa? Se muere el pasto y tenemos un sendero. Chao el pasto. Por otro lado, si inclusive estamos caminando mucho, mucho, mucho. Si al día siguiente no caminamos, ¿qué pasa? El pasto se recupera, o sea, no quiero decir que el pasto que se muere no va a renacer ni recuperarse, porque estas células no se recuperan. Pero bueno, si uno las riega, las cuida, vamos a conservar mejor este pasto. Así que este principio se aplica a nuestro sistema auditivo. Tenemos que descansar, descansar y cuando descansamos, cuando no estamos haciendo nada, tiene que ser un momento también de descanso auditivo. Uno que dice, ay no, estoy acá tirada en la cama con los audífonos, pero no, no nos podemos poner audífonos porque no estamos descansando. Y que también, ¿qué hacemos también? A veces decimos que descansamos y nos vamos a un lugar donde hay un ruido espantoso o nos vamos a la playa o a donde fuera y nos ponemos los audífonos y escuchamos con estos auriculares a mil la música, un podcast en el colectivo, en el avión, en el auto, cuando vamos manejando. Nos ponemos los audífonos y escuchamos altísimo el volumen de la radio. Entonces, en realidad lo que pasa es que lo que yo les quiero compartir es esto. Les quiero compartir que realmente tenemos que cuidar, tenemos que conservar y cuidar el instrumento de trabajo que tenemos. Esto es lo que les quería decir a ustedes ya para terminar mi ponencia. Y realmente espero que hayan entendido un poquitito qué pasa con esta joya, con este sistema maravilloso que tenemos en nuestro sistema auditivo. Y si tienen alguna pregunta, creo que al final les contesto las inquietudes o las dudas sobre mi ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Al final tendremos algunos minutos para preguntas. Muchas gracias por tu clase, Natalia, tan, tan interesante. Muchísimas gracias. Y ahora sí, le damos la palabra a Andrea Negreda, nuestra invitada el día de hoy, la tercera invitada, Andrea, que es intérprete de conferencias y ella fue la presidente de APIC, de la Asociación Profesional de Intérpretes de Conferencias de Brasil. ¿Cuándo fue, Andrea?
del 2019 al 2021. Así que ahora, Andrea, muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. Si querés compartir tu pantalla, empezamos. Hola, hola, buenas noches. Hola a todos y todas. Muchísimas gracias a PIC, a IC Brasil por la invitación. Muchas gracias. Estoy realmente muy feliz de estar aquí entre amigos y amigas para charlar, para contarles un poco sobre este tema tan, tan importante que nos convoca. Ustedes tengo un conflicto de interés porque hace mucho, mucho tiempo fui fonoaudióloga. Sí, 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 como Natalia. Yo estudié fonoaudiología, me recibí de fonoaudióloga y bueno, ya no trabajo hace muchísimo de fonoaudióloga y me invitaron como fonoaudióloga. Dije, no, 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 como fonoaudióloga no, porque no, no, el Colegio de Fonoaudiólogos de Brasil me va a multar porque no tengo la licencia, pero bueno todo lo que tiene que ver con fisiología, anatomía. Obviamente después de la clase magistral de Natalia, ahora sí entendemos cómo hacemos para proteger nuestro sistema y hablar acerca de la audición. Y este sesgo es un sesgo doble, ¿no es verdad, Natalia? Porque es el habla y la audición. Tan, tan importante para nosotros intérpretes tener buena voz, escuchar bien, expresarse bien, son las herramientas básicas de nuestro trabajo. Entonces, creo que sí vale mucho la pena charlar sobre este tema, sobre la audición, que es un tema fundamental para todos y todas. Quiero compartir con todos esta pantalla con dos preguntas muy, muy fáciles que les quiero hacer a todos y todas. A ver, un minutito a ver si funciona mi pantalla compartida. A ver si puedo compartir. Es como el Menti. Y los invito a todos a que contesten. Tenemos este código QR en la pantalla. Si no, tenemos este numerito arriba, el código en menti.com. Y los invito a que escaneen este código y contesten. ¿Se han hecho un chequeo auditivo en los últimos 2 años? Me parece una pregunta súper pertinente. Les preguntamos a los participantes si se han chequeado últimamente la audición, algún estudio de salud auditiva o un chequeo en los últimos 2 años. Porque uno se hace los estudios a cada año, a cada 2 años, periódicamente. Así que esta es la pregunta. Me parece interesante saber si han chequeado la audición en estos últimos 2 años. Vemos que, a ver, bastante bien. 30 personas, 31 dicen que sí, han realizado un estudio de audición, una audiometría en los últimos 2 años y 16 no. Y una persona nunca, nunca, jamás. Muy interesante las respuestas y después voy a tomar nota. A ver, la mayoría sí. Muy bien, 33 personas sí. Han realizado una audiometría. A ver, esperemos unos segunditos más porque tenemos otra pregunta. No hubo problema de ingresar al Menti. Me parece interesante para esta dinámica. La segunda pregunta, bueno, 35-23, casi, bueno, está bien este resultado. No empatamos, pero está bien. Y una persona nunca. Bueno, muy bueno para nosotros, para esta persona, más o menos. A ver, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Y qué tal va tu audición? ¿Tu audición es muy buena, buena o ahora no tanto? A ver, realmente es lo que yo veo aquí en la pantalla, mis amigas y mis amigos usando anteojos. Y bueno, los años pasan para todos. Y bueno, como los anteojos, con la audición también es muy normal una pérdida por la edad, una hipoacusia. Todos tenemos en la familia algún pariente, tío, tía, abuelo, abuela que empiece a escuchar mal, pero bueno, todavía no, todavía no. Cuando lleguemos
a la jubilación. En teoría, por ahora tenemos que escuchar bien o muy bien. El 13% siente que ahora no escuchan tan bien como antes. Un segundito más y seguimos adelante. A ver, tomo nota de los resultados. 32, muy buena. 13, buena. Y 14 dicen que ya han perdido un poquito la audición. Bueno, dejo de compartir y seguimos adelante y les comparto mi presentación. Bueno, un minutito. ¿Ven mi pantalla compartida? ¿Sí? ¿Modo presentación? Ok, perfecto, gracias. Entonces ya les dije mis conflictos de interés, entonces ya dije que nada de lo que diga aquí puede utilizar el colegio de fonoaudiología en contra de mí, pero voy a hablar de mi iniciativa, de lo que hice, porque yo tenía este conocimiento del área de la fonoaudiología y empezamos a crear este proyecto más o menos en 2020 y todos nosotros nos estábamos reinventando. Nos tomó de sorpresa la pandemia, abandonamos las cabinas y tuvimos que comenzar a entender lo que era la vida y conocer un poco más el trabajo remoto, la RSI, que estaba muy al inicio, pero todos se adaptaron. Era una nueva realidad y había una carga diferente sobre nuestra audición. En ese entonces pensamos, ¿y por qué no? Nos reunimos, yo como logopeda o fonoaudióloga, tengo muchos clientes que son del área de logopedia y muchos amigos y empecé a llamar a dos especialistas y les dije, ¿les parece interesante que conozcamos la audición de los intérpretes para que podamos saber cómo son las cosas? No solo al nivel del procesamiento periférico, que fue justo lo que describió Natalia, la audición y la transmisión del sonido hasta que llegue a la cóclea y el procesamiento auditivo. El sonido golpea la cóclea y va a subir a los núcleos de audición del cerebro y será procesado allí. Les pareció muy interesante la idea de hacer un estudio para conocer un poco más la audición de los intérpretes. Les voy a contar cómo fue. Fue un proyecto. Empezamos a desarrollarlo un poco mejor en 2021 y 2022. Empezó con una charla, primero que nos dieron nuestras audiólogas especializadas, son Katia Freire y Ana Claudia Fiorini, y nos dieron una charla muy interesante para hablar un poco de audición y prevención. Fue solo el puntapié inicial. Entonces, después de este puntapié inicial, se desarrolló un cuestionario cuyo objetivo era conocer los detalles de la percepción de la audición, haciendo una comparación con el trabajo antes y después del trabajo en RSI, e incluso la percepción de si escucho mejor o peor, está más difícil trabajar desde mi casa o está más fácil, y la correlación entre la audición y la salud en general, el impacto que tiene el ruido sobre la salud y también incluyeron en el cuestionario aspectos de salud mental. En la época de la pandemia tenía mucho sentido esto y la audición se ve muy impactada. Entonces, a veces una sobrecarga auditiva, que es lo que dijo Natalia, tiene efectos muchas veces sobre la salud física de manera general. El cuestionario se elaboró y se
votó algunas veces, hicimos campañas para que las personas contestaran, que no se olvidaran, enviábamos el enlace a todos los asociados de APIC y AIC Brasil y al final de varios intentos tuvimos 126 cuestionarios contestados. Les voy a contar después cómo fueron, claro, o cuáles fueron los resultados. Después vino la etapa 2, después de terminar los cuestionarios, para tratar de conocer un poco cómo estaban escuchando las personas, vino la parte efectivamente de probar la audición. Desarrollaron un conjunto de pruebas, las pruebas de audición periférica, que es la audiometría tonal y vocal, las mediciones de imitancia acústica que hacen la evaluación de esta zona hasta la membrana timpánica y el procesamiento de los huesecillos y la evaluación del procesamiento auditivo central. Al estar bien esta audición en esta parte, cómo llega bien al cerebro para hacer este conjunto de pruebas que era muy especializado, no se podía hacer por el seguro médico. Claro, hicimos acuerdos, convenios con las clínicas recomendadas por las mismas audiólogas y como nosotros tenemos intérpretes en diversas ciudades de Brasil, en todos los lugares o capitales de los estados donde había intérpretes, nosotros hicimos como un convenio con las clínicas Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Salvador, Recife y Florianópolis. Tuvimos también un convenio con una clínica en Belén que no se utilizó al final. Estas pruebas todas las pagó la asociación. APIC y AIC pagaron estas pruebas y exámenes a las clínicas. Los intérpretes no tuvieron que pagar nada, tenían que ir a la clínica y había solo un requerimiento que era justo un reposo auditivo, un descanso, ¿no? Tener como 8 horas de descanso auditivo. Por ejemplo, quien trabajó por la mañana en ese día no podría hacer la prueba por la tarde porque podría afectar el resultado. Del total de personas invitadas, 72 decidieron hacer la prueba. Quienes hicieron, de hecho, dieron una retroalimentación muy positiva sobre las pruebas porque las realizaron personas muy capacitadas que dieron el resultado. Las personas, claro, las asociaciones no recibieron los resultados de las pruebas porque es algo confidencial, información confidencial. Cada uno recibió el suyo y pudieron conversar con las consultas, con las clínicas para entender cómo era su audición. Y esto incluso resultó en algunas derivaciones a especialistas para las personas. Y les voy a contar algunos resultados preliminares que verán que combinaron los cuestionarios y también las pruebas. Algunas variables que ya conocemos, cuáles son los resultados. Por ejemplo, distribución de rango de edad. Sabemos que el gran volumen de asociados tiene entre 40 y 60 años de edad. La gran mayoría de mujeres, una tendencia que está cambiando. Los principales idiomas de trabajo inglés, portugués y español. Y también más ubicados en los centros de Sao Paulo y Río de Janeiro. Además, es interesante comentar que en ese momento el 90,3% de los intérpretes estaban trabajando en teletrabajo, en home office. En ese entonces nos adaptamos muy bien a los trabajos remotos que hacíamos desde nuestras oficinas familiares que se armaron muy bien. El 90,3% de las personas dijeron que estaban trabajando en un entorno o ambiente adecuado, tenían buenos audífonos, estaban en un entorno acústico aislado. Es un dato que se confirmó y vemos que es algo que se repite entre los colegas y las colegas y no fue... Fue entonces una información que se confirmó. Aquí tenemos otra pregunta que se hizo en el cuestionario. ¿Tuviste alguno de los síntomas abajo durante su trabajo o tu trabajo en la pandemia? Muchos son síntomas
llanamente auditivos. Aquí tenemos números absolutos. Las personas informaban los síntomas que querían. Entonces tenemos aquí tinnitus o acúfeno, mareo, sensación de oídos tapados, dolores de cabeza y algunos más generales como estrés, insomnio, ansiedad, cansancio, falta de concentración. Claro, es difícil separar si estos síntomas eran exclusivamente resultantes de exposición auditiva más intensa en el trabajo o si eran el resultado de todo el lío, el ajetreo cotidiano, de todo el estrés, de la situación catastrófica que vivimos durante la pandemia. De todas formas, son síntomas muy prevalentes en la población en general también, sobre todo en situaciones de más esfuerzo o falta de concentración. Otra pregunta que se hizo era para comparar la fatiga y el esfuerzo de escucha, comparando entonces el trabajo antes de la pandemia, el trabajo en persona o presencial y el trabajo en línea o remoto. Y las personas dijeron que sí, que tenía más fatiga y esfuerzo de escucha en el trabajo remoto. Tiene sentido, ¿no? Seguramente todos y todas aquí lo sienten. Y no es solo auditivo. Creo que estamos muy sometidos a una sobrecarga de estímulos durante el RSI, los RSI, pero ya nos acostumbramos un poco. Tenemos muchas cosas, muchos estímulos y una sobrecarga de estímulos y nos sentimos más cansados y nos esforzamos más para escuchar. Veamos ahora otra pregunta semejante a la que les hice. ¿Cuál es la percepción sobre tu propia audición? 42% de las personas dijeron que su audición es buenísima, muy buena, y 35% que tenían una buena audición. Si pensamos en los resultados, las respuestas fueron 32 personas dijeron que la audición era muy buena y 13 que la audición era buena. Y bueno, se corresponde. Afortunadamente, nosotros intérpretes tenemos una audición muy buena, pero esto es según nuestra percepción. Esto se corroboró en los exámenes y pruebas. Entonces voy a compartir cuáles fueron los resultados iniciales de las pruebas de audición. Aquí tengo un gráfico de audiometría tonal. Esta es la prueba que mide la audición periférica. Yo escucho, no escucho, no escucho bien, escucho bien. Y quienes ya hicieron audiometría se acordarán que levanta la mano, aprieta el estímulo para decir que está escuchando y vamos buscando el umbral, el menor nivel que escucha la persona. Entonces aquí ven los resultados. 72, 40 tenían una audición normal, 55.6%, 26 personas o 36,1% tenían una pérdida bilateral de los dos o de ambos lados y 6 personas tuvieron una pérdida unilateral, es decir, solo a un lado. Es interesante observar cuando vemos las frecuencias impactadas, es que muchas de las personas que tenían la pérdida bilateral era en altas frecuencias, que es más común con el envejecimiento, es la presbiacusia. Según vamos perdiendo la audición, vamos perdiendo las frecuencias más altas, que son las que dan claridad y comprensión. Quizás comparando de manera muy general todavía el rango de edad de las personas con el tipo de pérdida, muchas de ellas probablemente tenían una pérdida asociada a su o a la edad misma. Quiero mostrarles un poco del resultado de la prueba adicional de procesamiento auditivo central. Ellas hicieron 3 pruebas y es interesante describirlas rápidamente. Una es una prueba de código de dígitos o de código de dígitos que evalúa la selección auditiva y la capacidad de procesar la atención, la capacidad de procesar información auditiva simultáneamente. Se hacía un sonido a cada lado, simultáneamente la persona tenía que describir cómo era uno u otro. La segunda prueba, RGDT, es una prueba de resolución temporal. Busca la sincronización del sistema auditivo. Y la tercera prueba, que era un patrón de frecuencia,
analiza justo la resolución, ordenación temporal, tiene que ver con la figura fondo, la capacidad de escuchar un sonido más adelante y otro más atrás. Y bien qué interesante, de las 72 personas probadas, 24 tenían pérdida auditiva, solo hubo una alteración en la primera prueba, una alteración en la segunda prueba y 7 alteraciones en la última prueba. Puede que la primera y segunda sean la misma persona o las mismas personas, pero es interesante observar que la audición periférica quizás se esté compensando por el procesamiento central, porque debemos asumir que nuestro procesamiento central no es muy natural o normal, no es normal escuchar una cosa, mantener en la memoria y hablar en otro idioma. Nuestros excelentes intérpretes lo están haciendo ahora. Pensamos que es algo corriente, común, pero no es una tarea adicional para nuestro sistema y podemos ver que los intérpretes tienen un excelente procesamiento auditivo central. Esto fue lo que mostraron los resultados muy preliminarios, claro. Y lo que traté de mostrarles aquí es un retrato muy rápido e imperfecto, porque ellas nos presentaron análisis iniciales sin análisis estadísticos. Ahora, claro, hay todo un trabajo de verificar si la variable uno corresponde a la 2, si es la misma. Claro, hay todo un trabajo más profundo, pero me pareció interesante traer estos datos no solo para hablar de la iniciativa, del trabajo, sino también para contar cómo es la audición de los intérpretes que se sometieron a esta prueba. Es una muestra pequeña, solo 72 pruebas, pero esto nos sirve mucho como quizás una idea para que otros mercados hagan pruebas similares y que se desarrollen otras iniciativas o trabajos con base en eso. Y esta iniciativa también fue útil para alertar a los colegas y las colegas de los 72 probados. Algunos encontraron que tenían pérdidas auditivas, problemas que se podrían contrarrestar, que es esto que vamos a escuchar en la siguiente charla de Laila. Pero antes, yo quisiera terminar contándoles un poquito más sobre el World Hearing Day, esta iniciativa de OMS que tiene lugar cada año y dura en el tiempo. Comienza el día 3, pero hay diversas iniciativas que surgen a partir de ella. Tienen un sitio web muy organizado con recursos, ideas de campañas y me parece que esto es muy valioso. Hablemos más de nuestra audición. Yo creo que este era el objetivo. Nuestro objetivo aquí no es hablar de cosas técnicas ni darle respuestas o soluciones, hagan esto o aquello, sino hablar más de la audición, que es algo que podemos hacer y que tenemos que hacer cada vez más. Así que agradezco mucho su atención, la oportunidad. Espero haber aportado a que ustedes conocieran la iniciativa y ahora les paso la palabra nuevamente a nuestras anfitrionas. Muchas gracias. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Qué espectacular. Ya tener acceso a los resultados del estudio. Realmente estábamos con muchas ganas de saber cuál era el resultado fantástico de este estudio y me parece que sería interesante que otras asociaciones hagan lo mismo. Bueno, les iba a contar algo personal, pero después charlamos sobre eso. Así que bueno, muchísimas gracias. Invito a la querida Laila Peña, que nos va a contar un poco cuál es su experiencia. Laila es una persona admirable. Laila es una influencer. Ella tiene un canal de culinaria que se llama La Elegante Fiaca, La Elegante Aragana, muy divertida. Es una intérprete con mucha experiencia, docente, AIC, miembro de la Asociación APIC. Así que Laila, bienvenida, bienvenida querida amiga. Gracias, muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, Laila, perfecto. Bueno, empecemos entonces. Buenas noches a todos y todas. Para mí es un gran gusto estar con ustedes
para charlar acerca de un tema tan importante. Estamos aprendiendo que es un tema fundamental y para mí es un tema muy personal, porque realmente es fantástico formar parte de una comunidad internacional de intérpretes y charlar sobre este tema y compartirles mi experiencia personal. Le agradezco a los colegas que están aquí con la interpretación simultánea y espero no hablar demasiado rápido. Así que bueno, empecemos. Primero, quiero declarar mi conflicto de interés y les quiero contar que esta presentación es una presentación hecha por una persona que no es especialista en absoluto. Son cosas que fui aprendiendo en mi jornada con la mejor de las intenciones, pero obviamente no soy ninguna especialista. Así que si tienen alguna duda, realmente los invito a que consulten a un personal idóneo, profesional idóneo. Pero bueno, ya con esta aclaración empezamos y les cuento que bueno, ¿por qué pasa lo que pasa cuando uno piensa en cómo hacemos para contar con una audición sana? ¿Cómo hacemos para evitar, y lo han colocado aquí en el chat, la pérdida auditiva? Porque es un desafío tan complicado para todos nosotros, intérpretes. Si pensamos en lo que se eh, prega como lo que se induce como buenas prácticas, tenemos esta regla que es la regla 60-60. O sea, ¿qué dice esta regla? Cuando uno utiliza auriculares, tenemos que mantener el volumen bajo del 60% durante como máximo 60 minutos seguidos de uso. Volúmenes de más de 85 decibeles puede ocasionar daños irreversibles a las células ciliadas. Y la pausa auditiva. La pausa auditiva es fundamental, inclusive en la cabina. Es importante, obviamente, cuando uno va alternando con el colega a cada 20 o 30 minutos, uno sigue todo el tiempo con los auriculares puestos. Y realmente es muy importante sacarse los auriculares cuando se hablan acerca de los tips y los consejos. 10 o 15 minutos sin auriculares, que obviamente es un desafío en la dinámica de la cabina, porque uno está para apoyar al colega. Tal vez uno puede sacarse los auriculares y escuchar el sonido ambiente, que no es ideal, obviamente dependerá de la cabina, del auditorio, pero tratar de realmente sí realizar una pausa auditiva. Y como dijo Natalia, después de un esfuerzo auditivo importante, realmente una pausa de por lo menos 24 horas, y en nuestro caso específico sería trabajar día por medio. Lo que sabemos es imposible. O sea, la realidad de nuestra profesión, infelizmente, no nos deja poner en práctica estas mejores prácticas. Es imposible respetarlas, porque obviamente la regla de 60-60, obviamente que depende del ruido ambiental, la calidad del audio, que dependerá de el esfuerzo técnico. Si el audio es malo, uno aumenta el volumen. En los ambientes presenciales o en la interpretación remota, el riesgo es el mismo. Muchas veces en Zoom hay muchos participantes con el micrófono prendido, baja calidad de audio. Exige un esfuerzo mayor y sin duda uno trata de superar estos obstáculos o barreras aumentando el volumen de nuestro auricular. También es importante mencionar el tema de la fatiga auditiva que Natalia mencionó. ¿Y de qué se trata? Bueno, a medida que uno se va cansando, uno pierde percepción auditiva y necesitamos un estímulo más alto. ¿Y qué quiere decir esto? Aumentar el volumen. Y también los auriculares. Cuando uno está en una interpretación remota, RCI, y la mayoría de los colegas dicen que en los auriculares que tenemos todos nosotros la calidad es buena, esto no garantiza nada porque al final uno se expone a el sonido del evento Zoom, de la reunión Zoom, y todo esto forma parte de nuestra realidad.
Y obviamente en la interpretación simultánea tenemos una teoría y por lo que me consta, inclusive eh, harían falta más estudios para lo que se denomina una situación que tiene que ver con la práctica misma de la interpretación simultánea, que es lo que hacemos como intérpretes. Uno habla y escucha al mismo tiempo. Entonces, uno escucha por afuera, obviamente, pero escuchamos por lo que nos contó Natalia, la conducción interna. O sea, el sonido de nuestra propia voz puede ocultar el sonido externo y dificultar la comprensión de lo que uno escucha por los auriculares. Entonces, este ocultamiento auditivo es complicado. ¿Y cómo hacemos para superar esta situación? Aumentando el volumen de los auriculares. Y muchas veces los intérpretes más jóvenes, las primeras veces que están en la cabina, están a los gritos. ¿Por qué? Porque aumentamos el sonido del auricular y para tener más o menos conciencia de lo que de lo que uno está diciendo, uno tiene que gritar. Y lo que uno le enseña a los alumnos es sacarse el auricular de una de las orejas para el monitoreo de la propia voz, para hablar más bajo, y funciona muy, muy bien. Pero bueno. Yo soy intérprete hace 30 años y el esfuerzo repetitivo, este esfuerzo loco, empezó a ya dar su resultado negativo. Empecé a sentir que estaba pasando algo y bueno, el fonoaudiólogo me dijo que estaba con un nivel perceptible de pérdida auditiva por las distorsiones de micrófono cuando de repente llega la pandemia y nuestro mercado cambió totalmente, un cliente mío tuvo muchísimo trabajo y durante 3 años trabajé 5 días por semana. Todas las semanas, sin parar. Algunos de ustedes dirán, qué bueno, qué suerte, qué fantástico, trabajaste sin parar. Pero eh, realmente no, no. Fue muy complicado, me causó muchísimo estrés. Miren la cara que tengo yo en esta foto y realmente fue muy difícil reconocer los sonidos. Y bueno, lo que yo pensé fue esto. No, no, no. Total negación de lo que me pasaba y la culpa era del otro. Yo estoy súper bien, a mí no me pasa nada, yo estoy perfecta, escucho de lo más bien un poco como lo que pasa en la política para los extranjeros que no conocen al expresidente Bolsonaro, que cada vez que se hablaba de alguna cosa negativa o alguna crítica al gobierno o inclusive cuando se hablaba acerca de temas que a él no le gustaban, él decía, yo no tengo nada que ver con eso, yo tengo la conciencia tranquila. Y bueno, yo también decía, no, 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 el sonido estaba terrible. No, 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 el orador tenía un micrófono pésimo. Ah, no, el auricular era malísimo. Ah, no, hoy trabajé sin parar y bueno, ay, estoy resfriada. Pero en definitiva, uno se empieza a dar cuenta que tal vez las cosas no son así. Tal vez la persona que tiene un problemita soy yo y que sí está pasando algo. Y yo me di cuenta que tenía otro problema. Yo realmente empecé a sentir una total falta de equilibrio. Me di cuenta que algo me pasaba y bueno, así empieza mi jornada de búsqueda de respuestas para saber qué me pasaba. Bueno, primero la consulta con el otorrinolaringólogo en la primera consulta vimos que lo que yo tenía era vértigo posicional paroxístico benigno, que bueno, uno se marea, es un trastorno del oído interno, uno se marea, es súper desagradable. Y con esta sensación de mareo, el mareo sucede porque los cristales dentro
del oído interno. ¿No es verdad, Natalia? Son los cristales del oído interno, se desacomodan y te hacen sentir mareada, que está totalmente vinculado al estrés. Pero bueno, me hice una audiometría, el resultado dio pésimo, que mostraba pérdida significativa de la audición, una pérdida tan significativa que la médica pensó que realmente la situación era peor de la situación real, me recomendó otros estudios, una resonancia audiométrica para saber si no era otra cosa tal vez más grave. Pero bueno, gracias a Dios, por suerte, no, era solamente pérdida auditiva y me recomendó que fuera a un fonoaudiólogo. Y bueno, la segunda parte de mi jornada, porque después de esta etapa de negación llega el momento del prejuicio, gran prejuicio. Obviamente no sé qué le pasa al resto de la gente, pero yo decía, ¿cómo? ¿Yo? ¿Yo sorda? Pero si soy joven. Y bueno, y acá en Brasil tenemos un programa humorístico a la noche, muy cómico, y había un sketch que se llamaba Nuestra Plaza o la Plaza del Barrio. Y había una vieja, una señora vieja como esta que ven acá, tal vez como en El Chavo, que también tiene este tipo de personajes. Y bueno, yo pensé que yo era esta vieja sorda con cara de loca, y después dije, pero no, o sea, la pérdida auditiva es como usar anteojos. ¿Por qué voy a reaccionar así? Si uno tiene un problema visual, uno va al oftalmólogo, me recetan anteojos y está todo bien y nunca dice nada, uno sigue trabajando, no pasa absolutamente nada, uno sigue trabajando y un oftalmólogo que usa anteojos es totalmente normal, pero yo, una intérprete con audífono, ¿cómo? No puede ser. Voy a ser la primera intérprete oral, no de lengua de señas. Voy a ser la primera intérprete sorda, pero no, o sea, no soy una vieja chancluda como el Chavo. O sea, la pérdida auditiva es un problema de estas viejas, 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 que ya tienen 90, 100, no para mí. Y vean esta imagen. Miren qué divino, qué bombazo este oftalmólogo con anteojos. O sea, tiene que ver con el prejuicio, tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros y cómo uno enfrenta esta problemática. Pero yo creo que es esto la mayor arma contra el prejuicio, es la información. Entonces me recomendaron una fonoaudióloga, una profesional que me ayudó mucho y comenzó a hablar de las células ciliadas, la hiperacusia, PER, cosas que tenían mucho sentido para mí, que quiero compartir con ustedes muy rápidamente porque yo pienso que ya tuvimos toda una clase sobre eso, ¿no? Pero las células ciliadas, que Natalia también nombró, ellas tienen también esta función no solo de captar el sonido, sino también de proteger el oído contra el ruido excesivo. Obviamente, de manera limitada. Es una protección limitada, porque si uno va a un concierto y se pone al lado de los altavoces, no se puede proteger. Pero con esta activación constante y este abuso de estas pestañas tan bellas, ellas empiezan a sufrir daños. Y como ya hemos escuchado hoy, el daño es irreversible. Y este daño que va ocurriendo en estas células ciliadas trae algo que podemos notar mucho en el día a día, que es la hiperacusia, que es esta hipersensibilidad a los sonidos. Hace unos 2 años estábamos en la fiesta de un colega intérprete en un lugar muy abierto, bellísimo, muy agradable. Y antes habría un concierto y antes empezaron a, como probar el sonido y hubo aquella distorsión enorme y mi marido dijo, ya sé quiénes son los intérpretes de esta fiesta, porque todos ellos, sin excepción, pusieron las manos sobre los oídos y pusieron
mala cara, de dolor. El ruido excesivo nos hace daño. Es algo muy real en nuestra profesión, me parece. Y por último, PER, que es PAIR, que es la pérdida auditiva inducida por ruido. Sonido alto, exposición prolongada, audífonos intraauriculares que dicen que son peores que estos audífonos que cubren o estos auriculares que cubren las orejas. Entonces eso hace que perdamos la capacidad de una audición perfecta. Quizás sean, bueno, las piedras en nuestro camino es resultado de nuestro trabajo, pero el siguiente resultado fue, bueno, asumir que tenía una pérdida auditiva, que yo tendría que utilizar los audífonos. Empecé con pruebas, un proceso muy largo de intento y error. La primera consulta empezó a mediados de 2023 y solo empecé a utilizar el audífono en abril de 2024. 4 meses para entender qué eran los audífonos. Me sugirió la fonoaudióloga marcas, modelos y los probé y los tres digamos, finales son estos que les muestro. Resound, Phonak, Signa, que fueron mi orden de preferencia. El Resound, este modelo GN1 que probé, tiene un sonido clarísimo, pero tan claro que parece algo metálico, biónico. No me acostumbré al sonido. Yo escuchaba mi voz que me sonaba rara. Tiene conexión Bluetooth, pero es un dispositivo feísimo. En la foto no se ve bien, pero es como grande, gordo, es algo grande detrás de la oreja, feo, feísimo. Yo no sé si fue porque era tan feo o por el sonido metálico que no me agradó. Tiene diversas features muy buenas de dirigir el sonido. Una puede elegir si quiere escuchar el sonido hacia adelante o surround. Si uno está en un restaurante, tiene modos de sonido. Si uno está en el restaurante, puede pedir para escuchar más la conversación que está delante de una que en lugar de los ruidos que están a los lados. Tiene cosas buenísimas, pero nuevamente era un sonido más alto metálico de lo que necesitaba. Luego vino Phonak, que quedó al final en segundo lugar, mucho más bello. El modelo que probé fue este, Lumity. Tiene un audio excelente y tiene monitoreo de datos de la salud, conteo de pasos, cuánto tiempo dirige el audio. La orientación de audio no es tan buena como Resound, pero la tiene. Y Phonak tiene esto que está al lado del audífono, que es un dispositivo que se compra por separado y que es un aparato increíble porque es un micrófono que se puede utilizar y está todo el tiempo conectado con el audífono para nuestro trabajo. Si una va a hacer una reunión en un entorno, una sala de reuniones, de junta, algo más pequeño, una puede poner Roger, que es este micrófono, en el centro de la mesa y él captura el sonido de manera muy clara y una puede escucharlo en el dispositivo auditivo, no necesita nada más y su sonido es algo increíble. Estamos acostumbrados con el sonido de los equipos portátiles de la cabina, pero este sonido de los audífonos son más limpios y bastante mejores de lo que estamos acostumbrados. Esto tiene un precio, claro, no sé para nuestros colegas extranjeros, pero estoy hablando aquí de dispositivos de audífonos que alcanzan un costo de 20, 30 mil reales fácil y con Roger 10.000 más. Así que es carísimo. Y al final elegí este de Signia, que es una empresa ex Siemens, el modelo Stiletto, que es bellísimo, muy fino, tiene un diseño genial, pero lo mejor es esta cajita. Es un estuche que carga el audífono incluso cuando no está enchufado cuando no está conectado en el enchufe.
Tiene una carga de 24, 48 horas o algo así. Una puede cargar este estuche, se parece a un estuche de iPhone y es buenísimo, pero la razón por la que elegí este audífono específicamente es que esta conexión que hace con los dispositivos, ya sea un micrófono o un teléfono, nuestro teléfono se hace a través de conexión como si fuera de un dispositivo que hay tanto en iPhone como Samsung y los equipos Android. Y para trabajar, por ejemplo, algo que me ayuda mucho hoy cuando estoy haciendo mi interpretación remota en una computadora y estoy aquí escuchando la reunión, mi conexión con mi compañero o compañera, yo hago a través de iPhone o iPad, pero conectado directamente con mi audífono. Yo no tengo que utilizar entonces los dos audífonos que hacen tanto daño cuando estamos trabajando, ¿no? Ah, estos auriculares que ponemos otros superpuesto, que cubren la oreja. No tengo que utilizar nada de esto. Y además, estos audífonos, estos dispositivos, tienen algo buenísimo, es que protegen la audición, así que cancelan algunos ruidos que son desagradables. Un día estaba trabajando con Andrea y Andrea me dijo, hay como un ruido en el auricular, pero yo no escuchaba nada porque él anulaba este sonido y ampliaba la voz. Y estas conexiones están cada vez más avanzadas. Yo estaba interpretando en un congreso y decían que estas conexiones ahora serán no solo para los dispositivos personales, pero también una podrá ir al aeropuerto y conectarse con el sonido del aeropuerto, con la televisión, cuando uno está en el laboratorio, por ejemplo. Cada vez se está volviendo más sofisticado y avanzado, pero lo cierto es que es un recorrido un poco turbulento, pero hay luz al final del túnel. Oír mejor es mejor en las interacciones sociales, en el pequeño alivio del esfuerzo, en la audición. Y yo creo entonces que mi trabajo hoy es mejor y más placentero porque yo estaba sufriendo y lo único negativo es que mi hijo dice que cuando tengo los audífonos y empiezo a conectarme con el teléfono celular, voy a mi mundo, la la land, porque ya no escucho nada. Estoy allí como viendo el teléfono celular y escuchando con el audífono, que no sé si es bueno, le pregunto a Natalia. De todas formas, es esto. Mi mensaje final es la discapacidad auditiva no es un bicho, una bestia de 7 cabezas. Es un recorrido largo, pero que vale la pena. Hoy tengo mucho orgullo de mis audífonos. Yo cuento a todos que los llevo. Yo estoy aquí conversando con 140 personas y les estoy contando que utilizo audífonos y al utilizarlos me hice una intérprete mejor. Yo escucho bien, tengo una audición que es cómoda, mi audífono es elegantísimo, genial y estoy muy feliz. Es esto, muchas gracias. Y bueno, ya me detengo por aquí y ahora estoy aquí para escucharles. Muchas gracias, Laila. Muchas gracias, de verdad es un relato muy fuerte y nos impacta mucho escuchar una historia de tanta superación. Sabemos que tenemos a otros colegas y otras colegas muy cercanos a nosotros en esta misma etapa que se encontraron con una limitación y que requirieron audífonos. Entonces, quizás, ojalá será algo más natural y quizás necesidades que no se detectaban tan pronto ahora serán y el uso se hará sin prejuicios, ¿no? Buenísimo. Tuvimos aquí algunas preguntas y vamos a tratar de
hacer las preguntas que podamos. La primera pregunta que llegó y vino de un colega de Argelia. A ver, que voy a decir la pregunta que, aparte de evitar ruidos en general, a veces aislarnos en lugares silenciosos el máximo tiempo que podamos, esto ayuda a conservar nuestra audición. No sé si alguna de nuestras invitadas podría contestar. ¿Quién puede contestar? Sí, yo puedo contestar. Gracias, Natalia. Sí. Yo no sé si el máximo tiempo posible, porque ahí se volvería un aislamiento social, pero sí el descanso de la audición es muy importante. 60-60, aquellas reglas, ¿no? Al utilizar la audición hay que descansarla, pero el reto está en encontrar un lugar muy silencioso en las ciudades. Este es un gran reto, ¿verdad? Sí, bien, excelente. Muchas gracias, Nati. Bueno, tenemos una segunda, o bueno, diversas preguntas, ¿no? Pero yo voy a leer la segunda, pero antes yo quisiera eh, decir a los colegas, las colegas que se sientan totalmente a gusto para levantar la mano, si así lo desean, si quieren hacer la pregunta al micrófono, si alguien va a hablar otro idioma que no sea el portugués, que nos digan, porque así los intérpretes pueden prepararse para utilizar los relays. Gabriela Rangel preguntó lo siguiente: ¿la audición tiene obligatoriamente que empeorar la calidad o el empeoramiento se da independiente de nuestros abusos? Yo no sé si Andrea o Natalia pueden o quieren aprovechar para contestar. ¿Quieres contestar, Andrea? Bueno, yo iba a decirles que abuso es abuso. Fumar, todos saben lo que es. Abusar la audición también de una mala dieta y no hacer ejercicios. Independiente de su genética, va a empeorar. Lo que sí es normal, pérdida auditiva, como es normal que uno pierda la agudeza visual con el paso de los años, pero obviamente depende de tus rasgos genéticos, del tipo de vida que vivís. Y bueno, hay personas de más de 45 años de edad que no usan anteojos y con los audífonos igual. Evitar el abuso obviamente siempre va a ser positivo. Uno termina haciendo lo mejor que uno puede y bueno, espera que el resultado sea positivo. Fantástico, fantástico. Daniel Erlich nos hace una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de alteraciones o sea, cuál es el porcentaje de pérdida auditiva de la población en general? ¿Se sabe eso? No, la verdad que no. O sea, sí, alguien lo debe saber. Yo no. Pero bueno, hay otra pregunta interesante, una pregunta técnica que me parece que sí sería muy interesante y voy a buscar la respuesta y les voy a compartir la respuesta. No sé si hay datos globales de alteraciones en de alteraciones en el procesamiento auditivo. Y Ricardo pregunta sobre los audífonos con cancelación de ruido y todos esos temas. Son temas muy técnicos y específicos y yo creo que realmente yo no tengo la respuesta. Sin duda voy a tratar de averiguar la respuesta y les hago llegar la respuesta idónea. Gracias, muchas gracias, Andrea. Fantástico. Andrea ya contestó la pregunta de Ricardo y Claudia. Nos hace una pregunta. Claudia Schobert, ¿qué tipo de profilaxis podemos seguir para evitar la pérdida auditiva? A ver, vivir una vida con los
cuidados necesarios, no hay una profilaxis específica. Tratar de incluir en la vida que se vive, en nuestra vida cotidiana, el cuidado de la audición, pero no hay ningún tipo de profilaxis. Natalia, ¿qué pensás vos? Sí, obviamente, son los tips que ya les compartimos en las ponencias. Otra cosa no, o sea, comprar hierbas especiales. Aquí en Brasil hay una que se llama Ora Pro Nobis, Orai por nosotros, que es un remedio medicinal herbolario muy famoso aquí en Brasil. Bueno, hay otro tema que tiene que ver con la costumbre. Si uno está trabajando en un congreso y aumentamos el volumen porque el palestrante o el disertante está hablando muy alto, nuestro cerebro se adapta al volumen alto. Entonces, cuando viene el otro orador, hay que bajar el volumen. Hay que bajar el volumen cuanto más uno pueda. Y otro tip importante, hay una diferencia, especialmente, a mí me pasa todo el tiempo, me pasa mucho en la interpretación remota, que tiene que ver con la intensidad del sonido y la cantidad de información. Uno a veces aumenta el volumen, ¿por qué? Porque uno quiere aumentar la comprensión. Si uno no entiende, no hay que aumentar el volumen. Hay que proteger la audición. Obviamente, siempre estamos haciendo mil cosas al mismo tiempo. Estoy al límite de mi carga cognitiva traduciendo y tengo que acordarme de no aumentar el volumen porque no entiendo. Sí, la verdad que sí, porque es fundamental recordar que aumentando el volumen no vamos a entender mejor, si no se entiende. Fantástico. Una pregunta más de Claudia. A ver. ¿Cómo volvemos a poner los cristales en su lugar? Yo sé. Déjeme contestar. A ver, dale, Laila, contanos. Están, están en la parte del caracol que les mostré en la imagen. A ver, les cuento y es espectacular y lo aprendí yo por experiencia propia. Hay una maniobra muy conocida y te dan vuelta así, te hacen tuk para acá, tuk para allá, y bueno, hay remedios, pero los remedios son paliativos, no te curan. Lo único son las maniobras. Te acostás en una posición específica y das vuelta la cabeza para acá rápidamente y los cristales se te acomodan. A veces no funciona la primera vez, hay que repetirlo. A ver, si uno tiene un episodio de laberintitis, obviamente espera que le hagan esta maniobra. Al de afuera le preocupa un poco, pero funciona. Mover la cabeza rápidamente para acá y para allá. Fernanda Vilela. A ver, Fernanda, si nos querés hacer tu pregunta, contanos quién sos, Fernanda. Perfecto. Creo que me conoces, soy intérprete de APIC desde el año pasado. Trabajo con Denise Lima. Rápidamente, una pregunta. Hay un testimonio que tiene que ver, espero que se escuche. Yo tengo algunos parientes sordos en mi familia y tengo parte de la familia con mucha experiencia, malas experiencias y ahora mejores experiencias. Un tema interesante que mi mamá y mi tía viven esta situación que me parece interesante, que cuando empezó a usar el audífono, ahora está con el tercer modelo, lo que muchas fonoaudiólogas y especialistas en audífonos le dijeron que uno lo tiene que usar al audífono. Si uno empieza con pérdida auditiva, no tiene que ver con la parte física en el oído interno. Las regiones del cerebro que tienen que decodificar la transmisión de la sinapsis no funciona. Si uno tiene una pérdida auditiva y no hacemos nada, tendremos
Al margen del problema auditivo, tendríamos otro problema más. Es importante recordar que muchas veces es importante tratar a la pérdida auditiva para que todo lo demás siga funcionando a nivel cognitivo y no empeore una situación que en nuestra profesión sería dramática. Yo no sabía si uno tiene que colocarse el audífono y no lo usa, la sinapsis para este sentido, que sería el sentido de la audición, tiene otras consecuencias y yo no tenía ni idea. O sea, no hay que resistir el uso del audífono, hay que utilizar el audífono y empezar a utilizarlo desde el primer día que se verifica la pérdida auditiva. No sé si lo que les digo es coherente. A ver, Andrea, Andrea quiere hacer un comentario. Y Adriana Machado ha dicho algo aquí en el chat y dice que inclusive puede acelerar la demencia. Andrea. Sí, es lo que les iba a comentar. Hay estudios que nos muestran que sí hay una relación entre la pérdida auditiva y la demencia, la degeneración cognitiva, el Alzheimer. Porque ¿qué es lo que pasa? Una persona se aísla, no tiene estímulos, pierde el estímulo social, el interés social, deja de tener estímulos cognitivos y se asocia mucho el tema de la pérdida auditiva como desencadenante de otro tipo de pérdidas. Hay que realmente eh, ser alegre y estar feliz como Laila. Sí, Laila es imparable. Realmente se lo toma con humor, nos consuela y nos alegra muchísimo, Laila. Bueno, miren que son las 8, sí, 8:40, 10 minutos más sobre la hora con un montón de preguntas, inquietudes. Y bueno, esto quiere decir que necesitamos ya organizar el segundo encuentro y tal vez pueda compartirles algo muy, muy personal, que es mi experiencia con la pérdida auditiva y gracias a la iniciativa de APIC que se diagnosticó mi pérdida y hoy en día yo utilizo el audífono y sigo siendo una exitosa intérprete. Yo creo que varias preguntas que no podemos contestar. Mariela Andrade, si quieren, por favor, colocar los contactos, los mails. Nosotros vamos a entrar en contacto para contestarles a todos. Y bueno, la verdad es que antes de concluir, quiero agradecerle a nuestros queridos intérpretes que están aquí con nosotros ya eh, demorados en inglés, Melissa Mann y Robert Greathouse. En francés, Silvana Silly. Perdón, antes de seguir, me parece que les podríamos pedir que habiliten el video. Perfecto, perfecto. Si quieren habilitar el video, muchísimas gracias a nuestros intérpretes y los que están con nosotros, los que todavía no se han ido a dormir, no están desayunando, dándole de comer a los hijos y hijas. Por favor, habiliten el video. Pero perdón, Celia, sigamos entonces. Em, Empecemos de nuevo. Melissa Mann y Robert Greathouse en la cabina de inglés. Silvana Silly y Cristiano Sánchez en francés. Muchísimas gracias. Carmen Carvajal y Alicia de Koch Aseo. ¡Ay, mi Dios! Alicia de Koch Aseo. En la cabina de español tenemos a los colegas. En la cabina de chino, Denis Paletsky y Olivia Liu. Y en ruso, Asieli Karam y Nikolai Olano. Muchísimas gracias por el apoyo y por estar aquí con todos nosotros. Muchas gracias. ¿Qué
pena que termina nuestro encuentro. Qué pena me da. Pero bueno, ya se está haciendo tarde y sin duda el papel de las asociaciones profesionales es promover este tipo de actividades y obviamente apoyar a todos nuestros asociados con este tipo de actividad. Muchísimas gracias a todos los que han hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros hoy a la noche y un gran aplauso para nuestros intérpretes que nos dan la posibilidad de realmente poder abarcar tantos idiomas. Bueno, ya le hemos sacado la foto a todos. ¿Sí? ¿Las fotos está todo bien? Somos tantos, 116. A ver, a ver. Muchas gracias a todos y todas. Buenas noches. Enrique, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a el equipo de APIC y a IC Brasil por el esfuerzo y el tiempo dedicado. Daniel también que nos ayuda. Daniel Ehrlich, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.